acompañan a este evento. Yo soy Evelyn Espinosa, investigadora de Diálogos. Diálogos es un centro de pensamiento de segunda generación que busca promover la difusión y el avance de la investigación empírica y las ciencias sociales, así como el análisis de políticas públicas basadas en evidencia. Hoy, en conjunto con el Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Temas de Seguridad, FOS, con el apoyo de Red CEPAS, hemos organizado este conversatorio sobre la situación de las cárceles en el Triángulo Norte de Centroamérica frente a la epidemia de COVID-19 para analizar las implicaciones de esta crisis en los sistemas penitenciarios e identificar soluciones. Las prisiones del Triángulo Norte comparten varios elementos en común: sobrepoblación, escasa inversión, infraestructura deteriorada y un ambiente criminógeno que favorece la comisión de actos delictivos entre los propios internos y hacia afuera de los centros penitenciarios. La crisis sanitaria ocasionada por la epidemia de COVID-19 pone a prueba no solo el sistema de salud de los países, sino también la capacidad del sistema de justicia para responder al riesgo de contagio, dadas las condiciones de hacinamiento y la carencia de servicios de salud en las que se encuentran las personas privadas de libertad en los 3 países. Para hablar sobre este tema, hoy me acompañan Carlos Sierra, de Honduras, quien es coordinador de proyectos de seguridad ciudadana del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE, que tiene más de 10 años de experiencia en temas de derechos humanos y seguridad ciudadana. También Héctor Carrillo, desde El Salvador, quien es director de acceso a la justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPA, y es abogado y notario con formación en diversos temas de derechos humanos. Osvaldo Samayoa, guatemalteco, doctorando en Derecho Constitucional Internacional, profesor universitario con varias publicaciones sobre Derecho Penal y Penitenciario, y quien es además miembro del FOS, del Centro de Estudios de Guatemala y de la Fundación Latinoamericana de Estudios Penitenciarios. La dinámica del evento es la siguiente: cada uno de los expertos tendrá un tiempo de 10 minutos y luego daremos opción para que a través de las redes sociales ustedes que nos acompañen a través de su monitor, de su teléfono, de su pantalla, nos envíen sus preguntas. Vamos a iniciar con la intervención de Osvaldo Samayoa, quien tendrá 10 minutos, y luego pasaremos con Héctor Carrillo y por último con Carlos Sierra. Dejo entonces en el uso de la palabra a Osvaldo Samayoa. Muy buenas tardes, Evelyn, y muy buenas tardes a mis colegas, a Héctor y a Carlos. Espero que estén muy bien. Agradezco la invitación y agradezco la posibilidad de poder compartir con todos quienes nos escuchan. Me parece sumamente importante tocar esta temática, y quiero hacer una referencia específica a 3 momentos. Estamos preocupados todos ahora por el tema de la pandemia, pero tenemos que hablar que hay un momento prepandemia. Ese momento prepandemia nos ha establecido un sistema o sistemas carcelarios abandonados, prácticamente vueltos bodegas humanas, muchos de ellos, en donde encontramos que la voluntad política o el propósito político no ha sido ciertamente de poder desarrollar o poder generar procesos reales de sistemas penitenciarios protectores de derechos y cumplidores de los fines para los que fueron creados. Y el problema el problema se ha agudizado de una manera importante cuando observamos que este propósito político de agudizar aquel sistema abandonado, además ha obtenido una validación social. Parece ser que la validación social proviene además por la construcción que hemos hecho del castigo. No nos hemos conformado con el establecimiento de modelos penitenciarios, sino que además buscamos castigos en búsqueda de un tema de venganza social. ¿Qué nos da esta prepandemia? ¿Qué ha instalado la prepandemia? Bueno, la prepandemia ha instalado 3 discursos políticos que no hemos logrado desmontar. El primer discurso político es que las cárceles no son parte de la sociedad. Ese es un discurso cuando se dice, bueno, tienen que ser resocializados, reinsertados, y le agregamos tantos re a las palabras que pareciera ser que las personas hoy
no están dentro del marco de los procesos sociales en los que deben de estar. Esta situación, esta circunstancia particular, además, ha conllevado a que este abandono en su agudización hoy en día tenga 400% de hacinamiento en el sistema penitenciario guatemalteco. En 22 cárceles a cargo del sistema penitenciario, donde podemos encontrar una infraestructura deplorable, personal no profesional desarrollando actividades y condiciones que son agudizadas cuando no se tiene el control de las propias cárceles, sino que se les ha cedido el control a las personas privadas de libertad, sometiendo esto a una suerte de que el más fuerte o el que tenga más poder económico pueda ser quien tenga la capacidad de administrar adentro del centro, dar órdenes y someter incluso a condiciones indignas a otras personas privadas de libertad. Esta prepandemia, además, nos presenta, en el caso de Guatemala, que a 13 años de vigencia de la ley del régimen penitenciario, no hay régimen progresivo funcionando. Y además, tenemos un sistema penitenciario fundado y basado exclusivamente en una visión de un sistema exclusivo de seguridad, no en una visión de un sistema basado en derechos. Hago mía las palabras del profesor Zaffaroni. La contradicción es que te voy a enseñar a vivir en libertad privándote de libertad. Quiere decir que esta privación de libertad la voy a informar de tal cantidad de derechos y de garantías y de tal oportunidad de acceso a servicios básicos que el cambio de tus actitudes y aptitudes cuando salgas de prisión será poder adaptarte plenamente a una vida en libertad. Esto no sucede hoy. La visión sigue siendo una visión securitista. Entonces, la prepandemia es un sistema abandonado, políticamente utilizado en el discurso del castigo, al mismo tiempo utilizado como una oferta de resolver la seguridad, lo cual se ha demostrado que no es así, con una validación social que ha profundizado en que crezca el hacinamiento, en que haya un abandono de la profesionalización de las personas que prestan este servicio y no se cumplan los regímenes legales, puesto que no hay presupuesto o administrativamente no se desarrolla. Esta prepandemia se agudiza hoy en la pandemia. ¿En qué medida se agudiza hoy en la pandemia? Bueno, en contextos como el guatemalteco, lo primero que hemos observado es que tenemos el discurso de la excarcelación, que es necesaria. Un sistema penitenciario con capacidad para 6.742, que tenga 25,000 personas, es un sistema que necesita depurarse. Pero la excarcelación debe de ser bajo criterios plenamente guiados que no promuevan la generación de impunidad. Es decir, deben de ser criterios adecuados, deben de ser criterios que no necesariamente descansan en el marco de las reformas legales, sino que descansan en el mundo del poder de los jueces. En la prepandemia no tenemos jueces de vigilancia penitenciaria, tenemos jueces de ejecución penitenciaria que se dedican únicamente a llevar cómputos y no a tener una relación de control judicial con el sistema penitenciario, por lo cual en la pandemia tenemos búsqueda de impunidad, olvido de las personas privadas de libertad y deficiencia en el mecanismo que debería de estar más cerca, generando controles adecuados como es el organismo judicial. No hay una política judicial que se coordine con una política penitenciaria. Mientras esto no exista, las reformas legales serán insuficientes y lo único que podrán generar son más laberintos o más entramados para la situación de las personas privadas de libertad. ¿A qué viene esto? Bueno, el olvido en el que están las cárceles, lo que hemos vuelto a las cárceles con el olvido social y los discursos de castigo, es que hoy las cárceles pueden ser los centros ideales para la propagación del coronavirus o de cualquier otro tipo de pandemia. Ya hay una persona diagnosticada con coronavirus en Guatemala, en el Centro de Prisión Preventiva de Quetzaltenango, un centro que la misma Comisión Nacional de Reducción de Desastres ha recomendado desalojar, está por caerse, no tiene agua potable, está infestado por un contagio de ratas y de cucarachas, no hay lugar para dormir y está totalmente hacinado. Es el centro ideal para la propagación. Y entonces, si no nos ocupamos de las cárceles durante la pandemia, vamos a encontrar un conflicto muy fuerte porque las personas privadas de libertad que hoy han aceptado, porque son personas que saben perfectamente que no tienen las condiciones para manejarlo
a lo interno un tema de pandemia, han aceptado que la visita no llegue. Sin embargo, la única medida que se ha tomado es restringir visitas. En Guatemala, muchas personas privadas de libertad no sobreviven sin las visitas, necesitan recibir medicamentos que el sistema no le provee, alimentación especializada que el sistema no le provee, comida para los niños en caso de mujeres que viven con sus hijos. Y entonces podríamos tener que, si no atendemos la comunicación exterior y las garantías mínimas de las personas privadas de libertad en la incomunicación, eso nos puede generar conatos de motín a lo interno de las prisiones, con la razón de exigir un derecho de que se les atiendan sus derechos fundamentales y mínimos adentro de la prisión. La pandemia ha generado entonces que los jueces, el Poder Judicial, hoy en día debería de estar tomando decisiones de política judicial a nivel nacional y los jueces dentro de la jurisdicción, las prisiones que están dentro de su jurisdicción, decisiones de política jurisdiccional que sería más a nivel departamental. No se está haciendo, se sigue el olvido, se está profundizando y, como digo, serían los centros de propagación idóneos para el futuro. Esto también porque hemos dicho que las prisiones están por fuera de la sociedad, cuando las prisiones son parte de la sociedad y debemos involucrarnos en las mismas. Ahora bien, ¿qué esperaríamos en el pospandemia? El problema con el pospandemia, íntima vinculación con la pandemia, es que nuestros estados son hiperpresidencialistas. Y cuando hablamos de estados hiperpresidencialistas, estamos hablando de estados que prefieren detener a las personas que no cumplen con las decisiones presidenciales que proteger el derecho a la salud, a la vida y a la integridad de esa persona. Solo en la primera semana, después de que detuvieron a más de 4,000 personas y se fueron a amontonar a las carceletas de la torre de tribunales donde no caben más de 50 personas. Estas circunstancias, esta situación particular de las prisiones, tiene que ver con esta tradición de estados policías y no de estados que protegen derecho. El pospandemia debería de permitirnos un modelo de ejecución penal distinto, un sistema de prisión preventiva no basado en temas tan básicos como cuánto va a durar, eso no resuelve el sistema de prisión preventiva. La teoría del control de la coerción necesaria en el proceso, y debería de dejarnos la pospandemia una revisión de la pena de prisión y de las otras penas que están en el Código Penal, así como el funcionamiento de dos mecanismos esenciales que están en la Ley de Régimen Penitenciario: la Comisión Nacional del Sistema Penitenciario y la Comisión Nacional de Salud Integral, Educación y Trabajo. Si estos órganos políticos funcionaran, si funcionaran desde hace 13 años, si tuviéramos políticas articuladas, si hubiera una política criminal con una política judicial de cárceles y una política penitenciaria dialogante que se desarrolla, muy probablemente la pandemia podríamos haberla o podríamos estarla examinando desde otro tipo de medidas. Pero hoy la pandemia la examinamos desde el no hay nada. El riesgo de la propagación dentro de las cárceles puede ser un riesgo de propagación para fuera de las cárceles y no hemos entrado a los temas de fondo que deben de revisarse. Tenemos todavía 13 comisarías de la Policía Nacional con capacidad de tener personas privadas de libertad y no reúnen ningún requisito. Y al mismo tiempo tenemos un sistema penitenciario que no es capaz de respetar laborales de sus propios trabajadores. Es el cóctel perfecto el sistema penitenciario para ponernos frente a algunos brotes que puedan surgir nuevos de este virus o de cualquier otro. Me parece entonces que el prepandemia, la pandemia y la pospandemia son 3 escenarios que debemos de analizarlos y que sin duda tienen que ver con las circunstancias y las condiciones y trato que actualmente encontramos en las cárceles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo. Continuamos entonces con Héctor Carrillo. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Antes de comentarles un poquito sobre la situación del sistema penitenciario de las personas privadas de libertad en El Salvador, creo importante desde este país mandar un mensaje de solidaridad con toda la población guatemalteca y hondureña que está atravesando
por todas las situaciones que implica esta crisis de salud pública. También, bueno, nuestra solidaridad con las personas afectadas en todos los sentidos, tanto en el aspecto de salud como también por las otras carencias, ¿no? De alimentación, que es un problema bastante fuerte en los países. Nuestra solidaridad también, nuestro reconocimiento para el personal médico, que en estos países y en todos los países del mundo están al frente de esta situación. Nuestro reconocimiento también al resto de empleados públicos que participan en atender la emergencia, y también aprovechar para hacer un llamado. En el caso de El Salvador, justo en este momento se está discutiendo la probabilidad de emitir una normativa para atender a la pandemia. Hemos tenido confrontaciones bien serias entre los órganos del Estado. Hacemos un llamado a las instituciones del Estado salvadoreño, Asamblea Legislativa y Ejecutivo, a que se pongan de acuerdo para abordar de manera integral esta situación, al igual que en los otros países centroamericanos. Darle las gracias a las organizaciones que han llevado a cabo este evento, al FOS, al Foro de Organizaciones Especialistas en Temas de Seguridad, a la red CEPAS, a la librería Sofos también, y al equipo de diálogos que viene impulsando esta labor de reflexión, ¿no? Dicho esto, quiero comentarles un poquito, y quizás enmarcado en lo que ya nos comentaban sobre abordar tanto la situación previa a la pandemia como lo que se está haciendo en este momento, y obviamente qué va a implicar la post-pandemia, ¿no? Voy a referirme a tres cosas, un poco contarles cómo está el sistema penitenciario, una caracterización de las personas privadas de libertad que tiene que ver justamente con lo que se mencionaba de este tema de la validación social. Si no se caracteriza la población penitenciaria, se puede caer en ese error de querer justificar o normalizar la situación, la grave situación que ocurre en los centros penitenciarios. Y también les voy a contar un poquito sobre algunas acciones que el Estado salvadoreño ha estado impulsando. Yo creo que ahí hay que diferenciar algunas acciones en el plano formal y otras que se han dado ya en la práctica. En el plano formal, por ahí les voy a contar de algún protocolo que se ha emitido, que yo creo que tiene elementos desde el punto de vista teórico positivos, pero que en la práctica, digamos, no ha tenido los resultados. Un poco para caracterizar el sistema penitenciario, decirles que El Salvador ha venido experimentando un crecimiento de población privada de libertad bastante acelerado y preocupante, y que corresponde justamente al enfoque de las estrategias de seguridad, que ha respondido sobre todo al esquema punitivo. Entre el año 2000 y el año 2020, la población penitenciaria creció en 29.300 personas. En el año 2000 teníamos apenas 7.800 personas privadas de libertad, y actualmente, con cifras hasta mayo, tenemos un total de 37.100 personas privadas de libertad, con una capacidad del sistema penitenciario para 27.407 personas, según los datos oficiales. Que esto también hay que diferenciarlo con las condiciones en los centros penales, algunos mejores que otras. Tenemos un sistema penitenciario con 30 instalaciones entre distintos tipos de centros penales, tanto ordinarios como abiertos. Se ha venido realizando algún esfuerzo por reducir el hacinamiento. Acá, bueno, hemos pasado de 338% de sobrepoblación a un dato actual que anda rondando el 107% de hacinamiento, ¿no? Digamos, hay un avance respecto a eso, pero que es insostenible si se mantiene la estrategia punitiva con medidas preferentemente de limitación a la libertad, y sin un sistema penitenciario que garantice la readaptación y medidas que propicien la rehabilitación, ¿no? La situación jurídica de las personas privadas de libertad, esas 37.100,
el 76% son personas condenadas, equivalente a 28.215, y un 23% son personas que están procesadas, que no tienen una condena todavía, ¿no? Pero bueno, veamos quiénes están en las cárceles de El Salvador. Y esto justamente tiene que ver con ese tema de la validación social a la que hacía referencia Osvaldo en la parte introductoria. Si no analizamos este tema, podemos caer en el error como población de pensar que este no es un tema importante para la sociedad y de pensar que es un tema aparte y secundario, ¿no? Veamos quiénes están en las cárceles de El Salvador. En primer lugar, la mayor parte de la población penitenciaria son hombres. Tenemos un 92.15% de población penitenciaria del sexo masculino versus 7.85% que son mujeres, equivalentes a 2.911 personas. Además de eso, es importante hacer referencia a esto que creo que permite dimensionar. Este es un primer factor que nos permite saber a quiénes el Estado salvadoreño está enviando a las cárceles y cómo se refleja la falta de atención a los problemas estructurales de nuestra sociedad. Resulta que acá están las cifras del nivel educativo de la población penitenciaria. Si nosotros tomamos en cuenta estas cifras, resulta que el 78.77% de la población privada de libertad no cursó bachillerato. Si a ese porcentaje le agregamos las personas que sí cursaron bachillerato, tenemos que el 97.85% de la población privada de libertad no obtuvo acceso a estudios universitarios. En las estadísticas oficiales, en todo el sistema penitenciario apenas hay 708 personas, equivalentes al 1.91%, que tienen algún grado universitario, que tienen estudios universitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación directa entre el acceso a la educación con el cometimiento de hechos delictivos. Entre mayor educación tiene la población, menos posibilidades hay de que ingrese al sistema penitenciario. Ese es un primer elemento que no debemos de perder de vista para caracterizar a la población penitenciaria. Otro factor importante, el rango de edades de la población penitenciaria. Resulta que si tomamos en cuenta, bueno, arriba del 21% de la población penitenciaria tiene entre 18 a 25 años. El 42% tiene entre 26 y 35. Y el 23% tiene edades que van entre 36 a 45 años. ¿Cuál es la importancia de esto? Si nosotros tomamos en cuenta esos rangos de edades, la mayor parte de la población penitenciaria está en edad productiva, es decir, personas jóvenes que están en las cárceles con capacidad de ser incorporadas en la producción salvadoreña. Ese dato es importante también si lo queremos relacionar incluso con el tema del acceso al empleo, ¿no? Bien, también es importante mencionar, y esto tiene que ver con el cumplimiento del objetivo del sistema penitenciario, que la mayor parte de la población penitenciaria está en régimen cerrado, no ha logrado pasar a otra fase del esquema penitenciario. Y bueno, aquí están reflejadas la mayor parte de personas que están en alguna fase, sea de confianza o semi-libertad, son hombres. Y ahí están los porcentajes que también tiene que ver con el número de personas privadas de libertad respecto a sexo. También tenemos extranjeros, incluyendo guatemaltecos y hondureños. Tenemos una población penitenciaria, personas privadas de libertad, que ascienden a 490 personas que son privadas de libertad. Y bueno, vamos al tema de las personas privadas de libertad y la pandemia. En El Salvador se ha dado una instrumentalización de las personas privadas de libertad, justamente con lo que Osvaldo decía, tiene relación con lo que Osvaldo decía respecto a ser políticamente utilizado. Resulta que desde que asumió este gobierno, de hecho, en junio del 2019, teniendo menos de un mes de haber
llegaba a la presidencia el presidente Bukele, ya ordenaba un régimen de excepción que implicaba, según lo reflejan las mismas declaraciones del presidente de la República, aislar totalmente a la población privada de libertad. Esto se hizo en el caso de El Salvador en junio como una aparente respuesta a hechos delictivos que ocurren fuera de los centros penitenciarios. Acá tenemos las declaraciones del presidente Bukele ordenando aspectos que están totalmente fuera del esquema constitucional respecto al tema penitenciario. Estas órdenes dictadas por el presidente a través de redes sociales son cumplidas de manera vehemente por los funcionarios encargados del sistema penitenciario. Ya bueno, hemos tenido varios regímenes de excepción. Esto ha llevado a un conflicto con los jueces de vigilancia penitenciaria. En el mayor de los casos, no han encontrado elementos para mantener estos regímenes. Y bueno, justamente antes de que iniciara la pandemia, en marzo, el presidente de la República había ordenado un estado de emergencia que implicaba 0 visitas, 0 patios, 0 tiendas y todos a sus celdas, según las declaraciones en redes sociales. Sin embargo, en el mes de marzo también, y ante el avance de la pandemia, el presidente de la República ordenó levantar el estado de emergencia y que se activara un protocolo para la atención de las personas privadas de libertad para prevenir la propagación del virus. Este levantamiento se ordenó el 10 de marzo de este año. Para el 13 de marzo ya habían algunos lineamientos de parte del director de centros penales y finalizando abril se emitió lo que se denominó como Protocolo para la Prevención y Control del COVID en los centros penales de El Salvador, que es un documento elaborado por la Dirección General de Centros Penales, cuyo contenido creo que tiene algunos elementos importantes que si se aplican de manera adecuada y se aplican tal como dice el texto, podrían ser muy beneficiosos. Entre las medidas, por ejemplo, adoptadas en este protocolo, están jornadas de trabajo o turnos de 21 días por parte del personal penitenciario, que lo han estado rotando. Además, establece también un protocolo de ingreso de los trabajadores a los centros penales para evitar el contagio, que implica seguimiento mientras están fuera de la jornada, exámenes previos al ingreso. También contempla la posibilidad de atender a población penitenciaria en condición de vulnerabilidad, trasladarla a sitios especiales donde estén en menor riesgo. Plantea también la suspensión de algunas actividades para evitar el contagio, la creación de algunas instancias para darle seguimiento a este tema. Y bueno, es un protocolo bastante completo en el texto. Esto se emite a finales de abril. ¿Qué pasó inmediatamente después? Bueno, se acababa de emitir este protocolo cuando de nuevo el presidente de la República ordena encerrar a toda la población penitenciaria y ordena operativos dentro de los centros penales. Es decir, todo lo contrario a lo que el protocolo establece. ¿Por qué se decretó esto? Se decretó en virtud del alza de homicidios fuera de los centros penales, que en el discurso presidencial son responsabilidad de las personas que están al interior de los centros penales. Estos operativos implicaron la concentración de toda la población privada de libertad, rompiendo cualquier distanciamiento social, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esas medidas? Que implicaron incluso sellar las celdas de las personas privadas de libertad, ¿no? Bueno, ya esto es a finales de abril que se impulsan todas estas medidas. Ya para el día, hace 2 días, ya las autoridades estaban confirmando 36 personas privadas de libertad que han sido comprobadas que poseen el virus. Entonces, por una parte, lo que en la formalidad se dijo que se iba a hacer, en la práctica se ha hecho todo lo contrario, con estas consecuencias que creo que apenas empiezan a visibilizarse, tomando en cuenta de que toda la información la emiten solo las autoridades.
Ya para terminar, algunas recomendaciones que nosotros consideramos. Bueno, no instrumentalizar a la población privada de libertad, eso tiene que parar, se debe respetar el esquema constitucional que ordena que los centros penitenciarios deben estar organizados para garantizar que las personas privadas de libertad puedan regresar a la vida en sociedad, ¿no? También, bueno, aplicar ese protocolo que está ahí, que está bastante completo, pero que en la práctica se ha hecho lo contrario, garantizar el acceso a servicios de salud a la población penitenciaria, proporcionarles información tanto a las personas privadas de libertad como a familiares y público en general, proporcionar alternativas que faciliten el contacto con los familiares, la participación de instituciones de control en la supervisión de la situación de las personas privadas de libertad. Aquí entra la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, los jueces de vigilancia y la sociedad civil también, que puede hacer una labor muy importante. Mantener esfuerzos por reducir la población carcelaria, que eso va desde una estrategia de seguridad integral que no esté llenando las cárceles de personas privadas de libertad, que evite que ingresen al sistema, como también medidas alternativas a la detención y que sean adecuadas para la reducción a la violencia. Me quedo hasta por ahí, creo que hasta me pasé del tiempo, dándoles un panorama bastante general y bueno, estamos para seguir conversando, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor, por este panorama que nos da sobre lo que está sucediendo en El Salvador. Les doy la palabra ahora a Carlos Sierra, de CIPRODE Honduras. Tienes que activar tu micrófono, Carlos. Sí, buenas tardes a todos y todas. Un saludo para toda la audiencia que nos escucha y nos observa. Un reconocimiento especial para los organizadores, la Red CEPAS, Diálogos, POS, y también para la librería Sofos, que siempre es un buen lugar de encuentro hoy por el COVID, bueno, electrónico, ¿no? Así que también agradecerles a ellos y un saludo a los colegas Osvaldo y Héctor. Bueno, yo también quisiera desarrollar esta ponencia en tres momentos, ¿no? Homologar cuáles son las condiciones actuales del sistema penitenciario en Honduras, cuáles han sido las medidas a raíz de la llegada del COVID-19 y también un poco las acciones y recomendaciones que se han venido desarrollando por parte de diferentes organizaciones de derechos humanos y de prevención de tortura en el país. Bueno, como para iniciar, las condiciones del sistema penitenciario en Honduras lastimosamente son similares a las que se han mencionado por mis colegas de El Salvador y Guatemala, incluso con algunos atenuantes que pueden ser de mayor gravedad, ¿no? Contamos con los problemas históricos, digamos que antes de la pandemia, como bien se mencionaba y lo decía Osvaldo, ya existía una gran cantidad de problemas históricos dentro del sistema penitenciario, que tanto el Subcomité de Prevención de la Tortura, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y otros órganos internacionales de derechos humanos han venido avisorando al Estado hondureño para que corrija, tome medidas, pero lastimosamente hay oídos sordos por parte de las autoridades. Si tuviera que mencionar de estos problemas que se han identificado en los últimos 10 años en el sistema penitenciario hondureño, en primer lugar, bueno, el hacinamiento, ¿no? Como se ha mencionado aquí, las cárceles hondureñas cuentan casi con un 200% de hacinamiento. Es increíble las condiciones en que las personas viven dentro de los centros de privación de libertad. Un segundo problema que es muy grave también y se agudiza, sobre todo porque el gobierno lo niega, que es el autogobierno dentro de los centros penitenciarios. Prácticamente se ha renunciado por parte del gobierno de Honduras a los controles dentro del sistema penitenciario y se ha manejado un autogobierno histórico que ha promovido corrupción, que ha promovido diferenciación social, que ha promovido clasismo y otros vejámenes dentro de los centros de privación. Las condiciones de salud ya eran un problema grave en el sistema penitenciario hondureño. Condiciones de salud desde temas de higiene, acceso a agua, pero también la cantidad de médicos y personal sanitario dentro de los centros de privación de libertad ya era un problema que todos los días, digamos, se aquejaba ya en el sistema penitenciario del país. La corrupción de los funcionarios públicos que están a cargo del sistema penitenciario en todas las escalas
es algo también que se ha venido colocando en la palestra pública hondureña desde hace muchos años. Y menciono que en todas las escalas porque desde la dirección del sistema y del instituto penitenciario, dirección, subdirección, los mandos intermedios, los custodios penitenciarios, policías, militares, en todos los niveles se ha podido identificar que hay altos grados de corrupción y de colusión con el crimen organizado dentro de los sistemas y los centros penitenciarios. Mencionar que junto con esos problemas, el sistema penitenciario de Honduras en la actualidad cuenta con 21 centros y también quiero recalcar que además de estos 21 centros hay 3 batallones militares que están siendo utilizados como centros de privación de libertad, donde hay presos que han estado vinculados a temas, por un lado temas de corrupción, por otro lado periodistas también, sobre los cuales se han atacado por el tema de libertad de expresión, e incluso hay un centro de operaciones especiales de la policía que está siendo usado en la actualidad como centro de internamiento de menores. Entonces, esto nos parece también que es grave dentro del sistema penitenciario nacional. Como mencionaba también, dentro de las generalidades o dentro de lo que tenemos en el sistema penitenciario hondureño, lastimosamente el gobierno, además de instrumentalizar el tema de los privados de libertad con endurecimiento de penas, con todo este tema de la restricción de garantías, con querer vincular que la criminalidad en el país tiene una conexión directa con los centros penitenciarios, también ha existido una persecución y ataques directos por parte del gobierno hacia los jueces de ejecución, jueces de garantía, Comité Nacional de Prevención de la Tortura y organizaciones de derechos humanos. Esta persecución es terrible porque se menciona en cadenas nacionales por parte del presidente y otros funcionarios que lo que está haciendo estos organismos o estas organizaciones, lo que son malos hondureños y hondureñas. Un tema que atenta totalmente contra los derechos humanos y las garantías que toda persona debe de tener de ser defendida. En la actualidad también, según un último diagnóstico que hizo la Comisión y el Subcomité de Prevención de la Tortura, nos hablaba que ya antes de la pandemia existían 1.240 privados de libertad con la prisión preventiva rebasada. ¿Qué significa esto? Que una gran cantidad de privados de libertad están recluidos y ya pasaron, según nuestra legislación, los 2 años en que deberían de estar privados de libertad de manera preventiva sin que sus procesos judiciales, procesos penales hayan avanzado de alguna manera. Incluso las penas que deberían de haber purgado ya posiblemente están rebasadas incluso. También mencionar que Honduras adoptó hace 5 años una nueva política y ley del sistema penitenciario. Lastimosamente, durante estos 5 años nunca se ha puesto en ejecución esta ley y política del sistema penitenciario, lo que ha venido a ser únicamente un discurso ante los organismos internacionales de derechos humanos, pero no una práctica real al momento de hacerlo. Y también mencionar, para terminar este recuento del sistema penitenciario hondureño, que en diciembre del 2019 se constituyó una comisión interventora del sistema penitenciario por una serie de hechos que se habían sucedido de muertes, amotinamientos dentro del sistema penitenciario. Dicho esto, y como bien se mencionó, con estas carencias pre-COVID que ya existían dentro de los centros penitenciarios hondureños, llega la emergencia del COVID, como en todos los países se decretó una emergencia, se decretaron medidas excepcionales de limitación de garantías constitucionales, y lo primero que ocurre con los centros penitenciarios es la cancelación de las visitas por parte de los familiares. Lo que conllevó a escenas tristes y desgarradoras, donde familiares de privados y privadas de libertad se apostaron en los portones de los centros penitenciarios días enteros, porque muchos de ellos o llevaban algún tipo de alimentación o llevaban medicamentos para sus familiares, o simple y sencillamente no tenían ningún tipo de información de lo que estaba ocurriendo. Esto fue terrible porque fue de manera abrupta, ¿no? Posteriormente,
se comunicó, pero hasta el día de hoy la visita está cancelada. También mencionar que se tiene conocimiento que alrededor de 2.400 privados de libertad padecen de enfermedades crónicas y que cuentan con condiciones de mayor vulnerabilidad, personas de la tercera edad, personas diabéticas, y que sobre ellas no hay precisamente una atención diferenciada dentro de los centros de privación de libertad. Cosa que nos parece terrible porque no se está a las puertas, digamos, de que ellos son los más vulnerables y los que podrían ser más afectados en el caso de un contagio masivo dentro de los centros. También mencionar que en Honduras hasta el día lunes se contabilizan 30 casos de privados de libertad contagiados con el COVID-19. 28 de estos casos son en la Penitenciaría Nacional de Támara, que queda en el departamento de Francisco Morazán, cercano a la capital del país, y 2 en el Porvenir. El Porvenir, cabe mencionar que es un centro de máxima seguridad. Y también se contabilizan 2 policías asignados al sistema penitenciario que también están contagiados. Esta es la cifra oficial, pero lo que se ha mencionado por parte de familiares, por parte de defensores, por parte del Comité de Prevención de Tortura, es que posiblemente la cifra sea aún mayor, pero no se tiene información clara alrededor de este tema. Y un hecho muy puntual que también sucedió entre la madrugada del sábado y el amanecer del domingo pasado. La muerte de 6 privadas de libertad dentro del Centro Especial de Mujeres en Francisco Morazán. 6 mujeres que murieron dentro del centro penitenciario, todavía sin esclarecerse las condiciones claras. Lo único que se ha anticipado es que ha mencionado a las autoridades que fue por un amotinamiento. Este amotinamiento produjo un incendio dentro de una celda y al ocurrir este incendio se pierde el control dentro de algunos módulos, y dentro de un módulo precisamente por una pelea entre bandos dentro de la cárcel, mueren 6 internas que estaban precisamente entrando, tenían 6 días apenas de haber llegado al centro de privación de libertad, cosa que nos parece terrible. En medio de una pandemia se siguen dándose estos episodios de muerte dentro del sistema penitenciario. ¿Qué cosas o qué elementos nosotros hemos avisorado desde las organizaciones de derechos humanos, como el CIPRODE, el Comité de Prevención de Tortura y otras organizaciones? En primer lugar, que nosotros mencionamos desde el mes de marzo que era urgente que el Estado de Honduras tomara medidas rápidamente con la población privada de libertad, porque era la que estaba en mayor vulnerabilidad por las condiciones previas, pero también por las condiciones actuales. Que se tomen medidas urgentes en este momento de cosas tan básicas como el acceso al agua y acceso a insumos de bioseguridad para todo el personal penitenciario, para todo el personal de vigilancia, pero también para los propios privados de libertad, que reitero, ya era un sistema precario, pero que con la llegada del COVID esto se agudiza. Que exista una evaluación de riesgos urgente dentro de la población penitenciaria, quienes están en mayor vulnerabilidad, y se puedan tomar las medidas de garantía con ellos. Es importante que se mantenga la discusión sobre los casos de defensores del ambiente que están privados de libertad. En el caso específico en Honduras, los compañeros y compañeras de Guapinol, un grupo de compañeros de pueblos indígenas que fue privado de libertad precisamente por defender los recursos naturales, se han interpuesto una gran cantidad de recursos para que hayan medidas diferentes a la privación, a la prisión preventiva, pero esto no se ha dado y consideramos que debe de darse de manera urgente. Tomar también acciones y garantizar que los defensores de derechos humanos, que los defensores públicos, que los defensores privados, que los jueces de ejecución puedan entrar a los centros de privación de libertad para constatar las garantías de derechos humanos. Hasta el momento esto se ha limitado en gran medida, no se ha dado por completo y únicamente ha sido de manera selectiva y excepcional. También es importante que las medidas de distanciamiento social dentro de los centros penitenciarios se tomen, pero también garantizar el tema del uso del tiempo libre. Recordemos que varias de los centros de privación de dominio son centros llamados de máxima seguridad
en los cuales no se está garantizando precisamente la salida de los privados de libertad a sus horas de poder tomar sol, estar fuera de la celda, cuidando los temas de distanciamiento social, pero recordemos que con la cancelación de la visita es muy importante que los privados de libertad tengan la garantía del uso del tiempo libre dentro de sus centros de privación de libertad. Hay que buscar, y es necesario que los estados busquen, en el caso del estado de Honduras, métodos alternativos a la visita, garantizar la llamada, el video, con los controles necesarios, pero que es necesario que todo privado de libertad goce de este derecho que debe de garantizarse, sobre todo en este momento. Muchos privados de libertad que no saben qué está ocurriendo con sus familias, en los focos de contagio del COVID y viceversa. Y también recordar y tener un cuidado especial con el aislamiento médico de los privados de libertad que dan positivo por COVID-19. Debe haber un cuidado especial de que el aislamiento médico no sea usado como una medida de castigo. Nosotros hemos avisorado que posiblemente esto esté ocurriendo y nos preocupa mucho que se manipule, reitero, el aislamiento por el tema del COVID como una medida de castigo hacia estos privados y privadas de libertad. Yo lo dejaría por ahí en esta primera parte. Muchísimas gracias a los tres por esta panorámica general de los países del Triángulo Norte, del sistema penitenciario, lo que está sucediendo. Generalmente cuando hablamos de población privada de libertad, y especialmente en este contexto de la pandemia, tendemos a poner la responsabilidad en el sistema penitenciario, en las autoridades del sistema penitenciario. Pero ¿cómo creen ustedes que deberían las autoridades apoyarse en el sistema de justicia en general y también en el Poder Legislativo? ¿Qué se puede hacer desde estas instituciones para facilitar todas estas medidas que ustedes han propuesto desde sus organizaciones en sus países para llevarlas a cabo? El que quiera empezar, por favor. Gracias. Bueno, si me permiten, a mí me parece que tenemos que tener claro que cuando estamos hablando de política criminal, estamos hablando de diversas políticas en su conjunto, que lo que hacen es una respuesta al fenómeno criminal. Estas políticas tienen un rol de articulación que debe desarrollarse y, por lo tanto, son políticas penitenciarias, políticas judiciales, políticas jurisdiccionales, políticas de persecución penal, políticas de investigación criminal, etc. Todas estas políticas las emiten diferentes instituciones, no es solo una, por suerte, porque la multiplicidad de instituciones nos conlleva al establecimiento de un sistema que, al no estar unificado en sus funciones, es un sistema que no está mal limitado y no puede cometer abusos o penas arbitrarias o circunstancias oscuras sobre cómo aplicar la privación de libertad. Cuando proponemos y decimos qué se puede hacer desde las agencias del Estado, lo primero, y que creo que lo hemos evidenciado en las diferentes presentaciones que se hicieron, es que el sistema de justicia de nuestros países no ha desarrollado de una forma adecuada una política judicial sobre el tema de prisiones. Es decir, que los jueces no realizan controles efectivos sobre una política penitenciaria que podríamos decir es casi inexistente, aunque de pronto por ahí hay algo escrito en un papel, pero no necesariamente se desarrolla. Y esta ausencia, esta carencia de involucramiento del sistema de justicia, estoy hablando de las Cortes Supremas de Justicia, en el ámbito del control penitenciario, deja en un vacío pensando que las soluciones van a venir solo del órgano legislativo, cuando no necesariamente es así. Desde mi parecer, que el órgano legislativo intervenga en este momento no es necesario, porque las reformas que emita por emergencia pueden agudizar a posterior procesos o beneficios para los propios privados de libertad o agravar circunstancias de alguna víctima. De ahí que viene que las medidas de política judicial deben de coordinarse con la política penitenciaria. La pregunta es, ¿hay política judicial? No la encontramos. ¿Hay política penitenciaria? Parece que no hay. En Guatemala, 13 años de vigencia de la ley de régimen penitenciario y no la hemos podido implementar.
el régimen progresivo sigue sin brindarnos resultados adecuados. Los entes políticos creados por la ley no dan ningún tipo de política de acompañamiento. Y a golpe de esto no se reformó el derecho penal, sino que se hace surgir una ley penitenciaria en donde no se hizo un diálogo entre los beneficios penitenciarios y los beneficios penales. Todo este cóctel en la pandemia lo que nos lleva es que es momento de tomar decisiones no legislativas, sino que administrativas y judiciales coordinadas. Y bien lo decía Carlos, cosas tan básicas como el acceso a agua potable para las personas privadas de libertad. Por ahí la recomendación de los expertos fue lavarnos las manos a cada rato y no salir de casa. Bueno, una cárcel hacinada en un sector donde caben 10 personas, pero hay 60 personas, por ahí de pronto la recomendación es mejor, mire, saquémoslo más tiempo a tomar el sol, que haya más espaciamiento en el patio y garanticemos agua para que se laven las manos, porque están hacinados. Entonces, las prisiones nos desnudan la realidad social y nos ponen frente a una circunstancia que no hemos atendido ni como sociedad ni políticamente. Y ahí creo yo que está la discusión más rica que podemos dar para empezar a tomar medidas. ¿De dónde deberían de provenir? Bueno, de la realidad misma en este momento que los jueces pueden observar y de un sistema penitenciario que deje de ser de tradición torturadora y de tradición hiperpresidencialista. El presidente se encuentra sometido también a otros poderes como el legislativo y el judicial, y en este caso le toca al Poder Judicial tomar decisiones que la administración tendrá que seguir. Muchas gracias, Osvaldo. Carlos, ¿tú querías decir algo? Sí, en consonancia con lo que menciona Osvaldo, en efecto, lastimosamente los países de Centroamérica, y puedo hablar por el caso de Honduras, la política criminal del país prácticamente es inexistente, ¿no? Es una política presidencialista, en cada periodo cambia, es más, incluso en cada periodo del gobierno de Estados Unidos también tiende a cambiar la política de los países de Centroamérica, y lo hemos visto claramente, ¿no? Con el tema de maras y pandillas, pero también podríamos verlo en otros temas. Con lo mencionado sobre el papel que deben de jugar los poderes judiciales, el poder legislativo, en el marco de la pandemia y en especial con estos temas, yo debo mencionar que en Honduras, lastimosamente, lo que ha existido ha sido una invasión por parte del Ejecutivo en los otros poderes. A través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, el presidente de la República se abroga competencias alrededor de todos los temas de seguridad, y el sistema penitenciario no es la excepción. Cuando se interviene el sistema penitenciario, cuando se coloca en las manos de las Fuerzas Armadas y los militares, la administración, el cuidado y prácticamente todos los temas alrededor del tema de la seguridad interna, el Ejecutivo lo que está haciendo es invadiendo la función primordial del Congreso Nacional de dictar leyes y del sistema del Poder Judicial de poder garantizar que los procesos de justicia se mantengan en el país. Lastimosamente, los centros penitenciarios ha venido a ser precisamente esa forma de expresar el Poder Ejecutivo, su poder, su fuerza, de manera desmedida en primer lugar. En segundo lugar, la utilización de militares en competencias que no tienen y no deben de tener. Pero en tercer lugar, en la manipulación de la opinión pública. Así que definitivamente es una carencia más que se desnuda con el COVID y dentro de los sistemas penitenciarios, la ausencia de una política criminal coordinada que puedan estar todos los órganos del sistema integrados, pero sobre todo como en el caso de Honduras, el Poder Ejecutivo invade las funciones tanto del Poder Legislativo y el Poder Judicial alrededor de la política de seguridad interna y sobre todo ensañándose, y debo decirlo así, con el sistema penitenciario nacional. Muchas gracias, Carlos. Héctor, ¿tú quieres agregar? Tienes que activar tu micrófono. Yo coincido con lo que ya manifestaron, quizás no creo que es la misma situación en los tres países. Solo quizás recalcar dentro del abordaje de la violencia social, el error que se comete en
preferir invertir en medidas de carácter punitivo que en medidas de carácter preventivo. En este país, en El Salvador, entre el año 2000 y este año llevamos más de 70,000 personas muertas por causas violentas. El año pasado, el gobierno de El Salvador reportó la captura de 41,000 personas que si las hubiéramos, si no se usara el tema de seguridad con un carácter de tipo propagandístico, político, en teoría esas capturas tuvieran justificación y hubieran ingresado al sistema penitenciario. ¿Qué pasa si esas 41,000 personas que capturaron el año pasado se hubieran sumado a las 38,000 que ya existían en 2018? Eso hubiera colapsado, ¿no? Y es una cosa insostenible en el tiempo. Entonces la apuesta debe ser a prevenir que las personas ingresen al sistema penitenciario. Ya veíamos la relación que hay entre educación y la población penitenciaria, y apostarle también a que las personas que van a un centro penitenciario, que entran al sistema, tengan en realidad la primera oportunidad, porque no es cierto que tengan que darles la segunda oportunidad. La gente que ingresa al sistema penitenciario, ese 95% que yo señalaba, que no ha tenido acceso a educación universitaria, no ha tenido una sola oportunidad en su vida. Entonces yo creo que debemos de ser, como sociedad, revisarnos, evaluar qué es lo que estamos haciendo en cuanto a modelo económico, en cuanto a acceso al empleo, en cuanto a acceso a la educación, en cuanto a acceso a la cultura, al deporte, para después poder juzgar si lo que se está haciendo en el sistema penitenciario es adecuado o no, ¿verdad? Solamente. Muchísimas gracias. Hay otra preocupación sobre el tema de quienes ya están dentro de las prisiones, pero aún están en prisión preventiva o están también por cumplir su sentencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está recomendando en ese sentido? Ha surgido, por ejemplo, el tema del indulto también. ¿Cómo lo ven ustedes desde su perspectiva y la aplicabilidad de esto en los... Perdón, yo no escuché bien al final. ¿Decías sobre qué tema? Sobre el indulto. El indulto. Bueno, creo que es sobre la excarcelación que te referías. Digamos, tenemos un problema por lo menos en Guatemala tenemos un problema que está acompañado, como decíamos, de esta tradición punitiva, de este Estado represivo castigador, que trata de resolverlo todo con derecho penal, digamos, y con penas. Ya lo decía Héctor, no tomamos otro tipo de medidas, política social o políticas preventivas, sino que normalmente somos sancionadores. Esto nos ha llevado al incremento de la prisión preventiva. Ahora, sin duda, uno de los factores o uno de los problemas que tenemos con la prisión preventiva en el país es que cuando se hizo la reforma al Código Procesal Penal en el año 94, dijimos que teníamos diversos tipos de medidas de coerción, pero no se llaman medidas de coerción, se llaman medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Parece ser que la única medida existente es la medida de prisión preventiva. Por lo tanto, acompañado a la norma, le construimos institucionalidad a esa figura, que es el sistema penitenciario. Pero ¿quién controle medidas distintas a la prisión preventiva? No hay. No hay una institución judicial o de gobierno ejecutivo que se encargue de, por ejemplo, garantizar el cumplimiento de medidas distintas a la prisión preventiva. Frente a eso hay una tradición, una cultura, una práctica en el sistema de justicia de dictar prisión preventiva para todos los casos. Esto nos tiene de rodillas. A diferencia de El Salvador, que Héctor nos presentaba, que hay un sistema que la prisión preventiva es un 20 y algo por ciento, un 30%, en Guatemala la prisión preventiva es más del 50%, 51, 52%. Y esta circunstancia de presos sin condena satura las cárceles, pero al mismo tiempo nos pone frente a un tema muy delicado. La violación a la presunción de inocencia se está generando en este sentido, porque materialmente las instituciones de justicia
se admite esta, digamos, vulneración al principio de presunción de inocencia cuando se dicta la prisión preventiva, pero tiene que haber mecanismos del sistema de justicia que revisan la misma para poder dar salidas y para poder dictar este otro tipo de medidas. Institucionalidad, falta de seguimiento judicial, práctica o cultura tradicional del sistema de justicia vulneran derechos humanos y vulneran derechos fundamentales. Hoy, entonces, se ve enfrentado ante qué es necesario excarcelar. Tenemos que excarcelar a los condenados que están por cumplir o que están en una fase de cumplimiento, o tenemos que sacar a todo mundo que está en prisión preventiva. Tenemos una contraparte, tenemos a las víctimas que seguramente nos van a decir, momento, analicemos caso por caso, y esa sería una tarea del Poder Judicial. Pero más allá de analizar caso por caso, tenemos otro tipo de criterios que debemos de ir evaluando. Hay personas que innecesariamente están en prisión porque no han podido pagar, por ejemplo, la multa. La multa no podría o no debería de convertirse en prisión. Hay personas que están en prisión por lo que en Guatemala llamamos las faltas, cuando podría ser otro tipo de penas. Por eso decía que la pandemia nos deja claro ya, urgente, nos retoma el mensaje de que tenemos que revisar las penas, el catálogo de penas con prisiones de 50 años, en modelos que no se invierte, olvidados socialmente, no responden a nuestra realidad. Y lo que hacen es generar condiciones que hoy, en pandemia, lo repito, son el lugar idóneo para que exista un centro de propagación que puede extenderse después extramuros, y ahí nadie va a estar controlado porque seguimos teniendo olvidadas a las personas que están en prisión desde los diversos centros de justicia. Muchas gracias, Osvaldo. Carlos, tú estabas pidiendo la palabra. Sí, en esa misma línea que menciona Osvaldo, también decir que en el caso de Honduras, por ejemplo, el 50% de la población, arriba del 50% de la población privada de libertad, se mantiene en una laguna legal, digamos. Sus procesos judiciales caminan muy lento y muy posiblemente muchas de estas personas ya purgaron la pena que se dará al final de su juicio. Y esta es una mora judicial también que genera mucha impunidad y mucha violación de derechos humanos hacia muchas personas, aunque se debe revisar caso por caso. También mencionar y repetir que dentro de los datos vinculados a este tema de la prisión preventiva, es que muchos, y más o menos arriba de 1.200 personas, en el caso de Honduras, rebasaron el tiempo legal en que puede estar detenido de manera preventiva. Y aún así estas personas siguen detenidas. Reitero, también en este caso hay una violación expresa a los derechos humanos porque estas personas posiblemente o no son culpables o sus faltas o delitos no ameritan que precisamente continúen dentro de los centros de reclusión. Pero paradójicamente, junto con estos datos, también nos encontramos, y esto ocurrió en el mes de abril por parte de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que empezó a dar medidas diferentes a la prisión a algunos personajes de la vida pública del país. Personas que estaban vinculadas a temas de corrupción por crímenes millonarios en Honduras, fueron las primeras que gozaron, digamos, de estas medidas excepcionales en el marco del estado de emergencia para que pudieran seguir sus procesos con prisión domiciliaria o fuera del sistema penitenciario. También esa manipulación puede darse y puede, lejos de brindar un beneficio, puede más bien afectar procesos judiciales. O qué decir de casos emblemáticos de privados de libertad condenados por violación de derechos humanos. Yo creo que en la región todos y todas han escuchado el caso de la ambientalista Berta Cáceres. Pues en este momento los abogados precisamente de varios detenidos por la muerte de Berta Cáceres están precisamente pidiendo en el marco de la emergencia que sus defendidos sean juzgados en libertad. Entonces, habría que revisar, como bien dice Osvaldo, cada caso para que no se cometan o injusticias o violaciones a derechos humanos o se trastoquen procesos que deberían de estarse cumpliendo.
Y en el caso de Honduras, la epidemia y el COVID-19 también nos llega en un momento en que el nuevo Código Penal entraría en vigencia en mayo de este año. El Congreso Nacional hace un par de semanas prolongó la vacatio legis que tiene el Código Penal para su entrada en vigencia, sobre los cuales también hay una serie de cuestionamientos y elementos precisamente vinculados a todo el tema de penas. Muchos privados de libertad en este momento estaban pidiendo que entrara en vigencia precisamente el Código Penal porque había una reducción de penas. Pero por otro lado, movimientos sociales y también vinculados a los temas anticorrupción pedía que se revisaran precisamente algunas penas vinculadas a temas de corrupción, pero también temas que tienen que ver con muerte violenta de mujeres, con femicidios o abusos sexuales de menores de edad. Así que también hay una serie de elementos que se conjugan alrededor de esta temática, alrededor del tema de la aplicación de la justicia, los instrumentos que tenemos en materia penal, pero también en medio de la crisis de la pandemia nacional. Gracias, Carlos. Son bastante similares la problemática de las prisiones en el Triángulo Norte de Centroamérica. ¿Cómo creen ustedes que la pandemia de COVID-19, este contexto en el que nos encontramos, abre esa puerta para repensar el sistema penitenciario, para quizá reformarlo o llevar a cabo esos intentos de reforma que se han dado ya en los 3 países, e incluso ir más allá y pensar en la reforma del sistema de justicia como opera actualmente, justamente para dejar ese enfoque punitivo que Osvaldo mencionaba y pasar ya a que el sistema penitenciario cumpla su función, que es el de rehabilitación. ¿Quién quiere responder la pregunta? No, Evelyn, perdón, yo tengo un problema con escucharte 100% claro. Si me pudieras remarcar la pregunta para... Sí, preguntaba sobre la oportunidad que abre o no el contexto de la pandemia en el que nos encontramos para repensar la función de las prisiones, que como tú mencionabas está enfocado en el castigo cuando cuando debería estar enfocado en la rehabilitación e incluso ir más allá y reformar o repensar el sistema de justicia para evitar ese enfoque punitivo que nos tiene las cárceles hacinadas en este momento en los 3. Sí, yo creo que sí, digamos, yo creo que hay que repensar las penas. No podemos seguir sosteniendo un sistema de penas que sea únicamente de privación de libertad. Creo que los fines de reeducación o los fines de resocialización que se hablan tanto en las constituciones de nuestros países se pueden cumplir sin privar de libertad. Es decir, pueden haber penas que hoy se ven de prisión de cierta duración de tiempo que podríamos transformarlas fácilmente en penas que se cumplan sin necesidad de estar en las cárceles. Esto conlleva mayor institucionalidad. En el caso de Guatemala, tenemos que recordar que el sistema penitenciario es una dirección del Ministerio de Gobernación. Esto la pone en una ubicación muy abajo administrativamente hablando y parece que tenemos que pensar en un modelo de ministerios de ejecución, ministerios de justicia. Es decir, ministerios que se encargan de cumplir con todo lo que ordenan los jueces. No solamente estoy hablando de prisiones, estoy hablando de que los ministerios de justicia en otros países tienen funciones mucho más allegadas al cumplimiento rápido de las órdenes judiciales. En ese marco de ideas, digamos, hay elementos de mucha profundidad que tocar en esa pregunta, porque hemos creído que tenemos que construir política de seguridad o política social para evitar o para disminuir a los potencialmente peligrosos. Todavía se da el discurso en nuestro país, y creo que en los otros países de Centroamérica, de sujetos peligrosos sociales, cuando la peligrosidad social de la construcción desde el derecho penal lo que hace es adelantar las barreras punitivas, y al adelantar las barreras punitivas genera detenciones masivas, ejecuciones extrajudiciales,
prácticas, digamos, paralelas desde la seguridad. Por eso es que repensar el modelo de penas, además, tiene que estar acompañado de políticas adecuadas para poder administrar este modelo distinto de penas sin caer en la estigmatización o el etiquetamiento social de estas personas. Ahí se viene, en ese ámbito, se vienen ciertas particularidades que tenemos que discutir. Y son particularidades que tienen un abanico tan amplio que es difícil de agotar en este momento. Pero traigo a colación el modelo costarricense y lo que ha hecho con las mujeres privadas de libertad. Si la mujer que va a ser privada de libertad es jefa de hogar, dice la ley costarricense, es decir, es una mamá soltera que además trabaja y ha incurrido en algún tipo de delito, sí se le sancionará, es decir, sí se le condenará como responsable del delito, pero no quedará privada de libertad, porque es una madre que si la saco de su casa, sus hijos quedarán en el desamparo. Las madres jefas de hogar, las mamás con hijos menores de 4 años, mujeres con ciertas condiciones de vulnerabilidad como ser mayores, mujeres mayores, son condiciones que están llevando a sancionarlas, pero no a privar de libertad. Y entonces son una discusión, como digo, de un abanico tan amplio que no damos, y no lo damos porque no nos interesa el tema socialmente, y preferimos seguir creyendo que la cárcel es seguridad. Desde la cárcel no se puede brindar seguridad para la sociedad. Y lo digo desde el punto de vista de las falacias o la demagogia política en la que nos hemos visto y que hemos aceptado. Todos los políticos nos ofrecen que con cárceles nos darán mayor seguridad. Y cuando ya están presas, cuando ya están en el puesto, nos dicen que los responsables de que se siga delinquiendo son los mismos presos. A manera que validemos nosotros mecanismos de mayor represión y de vulneración de derechos sobre los mismos. Entonces nos han mentido todo el tiempo. Las prisiones necesitan un modelo de gestión basado en derecho y no en este tipo de discursos que socialmente hemos aceptado. Si no dialogamos socialmente sobre esto, no se va a dialogar políticamente y vamos a seguir vendiendo muy fácil discursos populistas, simbólicos, que no nos van a llevar a ninguna solución en el tema penitenciario. Muchas gracias, Osvaldo. Por el tiempo, ya estamos más allá del tiempo que habíamos estimado para el evento. Solo voy a tomar una pregunta del público para quien la quiera responder. Dice, es de Pam Ruiz y dice, si los centros penitenciarios son responsables de la seguridad y salud de los privados de libertad y no se cumple esta responsabilidad, se exponen a la posibilidad de denuncias por parte de las familias de los privados de libertad, es decir, podrían peticionar en conjunto. ¿Qué saben ustedes sobre este tema en particular? Bueno, voy a comentar un poquito sobre esa inquietud. Definitivamente, y esto se relaciona incluso con la pregunta anterior, debe de cambiar el sistema penitenciario por razones de salud. ¿Cómo vamos a garantizar el distanciamiento social y las medidas de prevención en las situaciones de las cárceles, en la situación que las cárceles están en este momento, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar, es inevitable. Y el comentario respecto a que si el Estado es responsable puede actuar, en definitiva sí. Las distintas instancias de control que existen en los países, en estos 3 países o incluso en el sistema interamericano de protección pueden ser activados. Acá en El Salvador se tuvo la experiencia incluso de que la Sala de lo Constitucional declaró que había un estado de inconstitucionalidad en cuanto al hacinamiento que existía en el sistema penitenciario. De ahí es que ha venido la reducción o que hay esfuerzos por la reducción. Yo decía que actualmente hay un 107% según los avances reportados por el gobierno, ¿no? Pero habría que ver las condiciones también, si esas condiciones realmente superan el tema del hacinamiento, si son condiciones dignas. Entonces, cualquier vulneración a cualquier derecho de una persona privada de libertad conlleva responsabilidad de los estados
el único derecho que se le ha restringido a las personas privadas de libertad es justamente su libertad. Y aquí voy también al tema que se menciona, que hay que ir también pensando en otras cosas más allá de la privación de libertad, conjugada con otras acciones dentro de la sociedad. En el caso de El Salvador llevamos 20 años llenando las cárceles de personas, ¿y eso ha resuelto algo? No, no lo ha resuelto. Entonces, no podemos seguir haciendo lo mismo. Y no puede ser que nos digan, no, es que la verdad que el encierro no estaba bien, ahora sí lo vamos a encerrar y vamos a sellar las puertas. Eso no podemos creerlo ya, ¿no? Entonces, solo resumiendo, sí es responsabilidad de los estados cualquier cosa que le acontezca a una persona privada de libertad, hay mecanismos nacionales e internacionales que se pueden activar, ¿no? Y bueno, hay que integrar las acciones con acciones de prevención a nivel de la sociedad, ¿no? Muchísimas gracias. Pues nada, los que estamos aquí, que somos entusiastas del tema, podríamos pasar más horas platicando, pero ya tenemos que ir cerrando. Voy a pedirles un mensaje final para quienes hoy nos acompañan en este evento. Iniciamos contigo, Carlos. Perfecto. Sí, bueno, decir que ante toda la problemática de los sistemas penitenciarios, es importante, bueno, que se interpongan, como bien dijo Héctor, ante las instancias nacionales, amparos, los diferentes instrumentos, pero también acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Honduras lo estamos haciendo y creemos que esa puede ser una vía también para mover un poco la estructura a nivel nacional. También seguir las recomendaciones del Subcomité contra la Tortura. Es muy importante que se puedan registrar y darle seguimiento a estas visitas que periódicamente el subcomité hace. Pero a nivel nacional también es importante sacudir la corrupción de los funcionarios públicos vinculados al sistema penitenciario. Hace más o menos unos 8 o 10 años nos involucramos mucho como sociedad en las depuraciones de la policía, pero olvidamos casi por completo las depuraciones que necesitaban también los sistemas penitenciarios. Creo que también esto es una asignatura pendiente que tenemos y que es necesario sacudir la corrupción, reitero, de todos los funcionarios públicos alrededor del sistema penitenciario. Es muy importante también respetar las competencias de los diferentes poderes del Estado. Las competencias que tienen los jueces de ejecución y de garantía no deben de ser disminuidas. La creación de leyes o revisión de leyes y también las garantías que el Poder Ejecutivo en todos los países debe de mantener alrededor de este tema. Y finalizo con lo siguiente. En el marco del COVID-19 han surgido una gran cantidad de campañas alrededor del tema de la solidaridad. Son muy importantes, pero ¿dónde queda también la solidaridad con los privados de libertad? ¿O qué decir de lo que estamos detectando en Honduras? Algunos brotes de estigma y discriminación hacia personas infectadas, familiares, personal médico, personal de salud, con fuertes acciones de estigma y discriminación. Bueno, si lo estamos haciendo también en toda la ciudadanía, también debemos de recordar esa solidaridad hacia los privados de libertad que no deben de quedar por fuera, digamos, de las acciones que tengamos como sociedad. Así que también es importante, reitero, junto con los mensajes de solidaridad alrededor del tema del COVID-19, también deben de existir mensajes de solidaridad para los privados y las privadas de libertad en todos los países de nuestra América. Qué gran mensaje. Gracias, Carlos. Héctor. Bueno, sí, definitivamente, quizás en primer lugar, quisiera cerrar haciendo un llamado a las instituciones gubernamentales, incentivándolo justamente a lo que ustedes hacen, al diálogo. El diálogo es el único camino que nos puede llevar como sociedades a resolver nuestros problemas. Hay distintos ejemplos. En el caso de El Salvador, logramos poner fin a un conflicto armado a través del diálogo. Distintas tensiones entre los órganos del Estado solo se han resuelto a través del diálogo, y hacerle frente a esta pandemia para darle tratamiento, entre otras cosas, a la situación de los privados de libertad, requiere justamente el diálogo. Diálogo donde debe de privar un enfoque de derechos humanos también, ¿no? Y bueno, como sociedad,
a que analicemos todos los problemas, incluyendo el de las personas privadas de libertad, siempre con la razón y nada más que con la razón. Debemos evitar ser víctimas de acciones que son más de propaganda, y tratar desde la ciudadanía empujar a que se trabaje, que los actores políticos trabajen sobre la base de la razón, que nos va a llevar inevitablemente al respeto de los derechos humanos. Hasta ahí. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Finalmente, Osvaldo. Bueno, yo comparto lo que ha dicho Carlos y Héctor sobre las necesidades que hay y que hay que fortalecer. A mí me parece ciertamente que no podemos como sociedad seguir abandonando a la prisión. Es decir, tenemos que ponerle atención a la prisión. Hay o estamos enfrentando hoy lo que yo le llamo el panóptico electrónico. Los panópticos sociales de las pandemias utilizados en el siglo XVII fueron trasladados a los panópticos carcelarios que Betham los construyó y nos hace la arquitectura penitenciaria. Hoy, por estos mecanismos digitales, podemos vernos, podemos ver el interior de nuestras casas, no sabemos quién está viendo las cámaras y puede controlarnos, medirnos, condicionar nuestra forma de pensar. Podría ser malo, pero podríamos aprovecharlo para algo bueno y podríamos empezar a hablar de los mecanismos electrónicos para prisioneros, que ya se utilizan relojes y estos temas, pero podríamos ampliarlo y podríamos empezar a pensar en cómo usar la tecnología en estos temas de control que se hacen necesarios. Deberían de ser pocos realmente, pero que al final se han hecho necesarios. Me parece que ese es un tema que se viene, me parece que ese es un tema donde habrá que profundizar. Nuestros estados son estados pobres, no tienen o no invierten el dinero necesario en esto, y es que hay otro montón de circunstancias que atender, pero entonces socialmente podríamos empezar a generar procesos que nos permitan participar en este paradigma de la reinserción social. Y cuando digo participar es en qué medida las cárceles, por ejemplo, tal vez esas grandes prisiones no, pero aquellas prisiones pequeñitas que están en los departamentos, que están en un municipio, donde incluso son pocas personas muchas veces, puedan encontrar un modelo de diálogo de participación comunitaria. De pronto ahí pueden haber modelos que empiecen a buscar algún tipo de respuesta. Lo cierto es que mientras no nos involucremos socialmente, políticamente no vamos a encontrar ningún tipo de reacción. Mientras creamos que la cárcel es para profundizar el castigo y para torturar, lo que vamos a encontrar es autoridades que abusan del poder y que también les gusta castigar. Y eso no se queda solo intramuros, sino que se vuelve extramuros, se vuelve una práctica en donde nuestros derechos de los que estamos en libertad serán vulnerados también. Por eso es importante profundizar con el contenido en derechos humanos, generando mayor respeto a los derechos. Y yo creo que si vamos respetando los derechos de los privados de libertad, de las víctimas y de los que no estemos involucrados en algún tipo de proceso, vamos a empezar a encontrar salidas desde el Estado con diligencia debida y no basándonos solamente en la ley. Hay disposiciones administrativas inmediatas que pueden tomarse y hay disposiciones judiciales que podemos seguir. Necesitamos mejor preparación académica también, mayor profesionalización y un elemento clave. Las personas que trabajan en el sistema penitenciario debe de garantizárseles su derecho y no debemos de confundirles que cuando se han formado para cumplir una misión con límites de respeto, no debemos de empujarlos a que respeten estos límites, porque entonces nosotros mismos estamos creando un estado descontrolado en el sentido de poder respetar y garantizar los derechos humanos. Muchísimas gracias a los expertos que hoy nos acompañaron, Carlos Sierra de CIPRODE, Osvaldo Samayoa de FOS y Héctor Carrillo de FESPA, organizaciones que nos ayudaron a organizar este evento, también a Sojos, que nos ha prestado su plataforma en línea. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Ayúdenos, por favor, a compartiendo este video que queda grabado aquí en la red social de Facebook para que llegue a los decisores de política pública. Aquí se dijeron bastantes ideas que pueden ponerse en práctica. También les invito a seguirnos en redes sociales Diálogos Guate y a visitar nuestro sitio web dialogos.org.gt, en donde podrán ver datos de prisiones, boletines sobre prisiones del Triángulo Norte,
y nuestra postura sobre las prisiones en tiempos de COVID. Muchísimas gracias y buenas noches.